Hola a todos, muy buena, bendita, feliz y bendecida tarde para todos. Ok, es que estábamos cuadrando los últimos detalles. Yo sin pintar, mi otra hermana me regaña todos los días porque yo no me pinto, porque no me arreglo, y ahí está mi invitada del día hoy, que es mi hermana chiquita, mi hermana pequeña, que es una experta en comunicación, como lo van a ver ahora, toda arregladita, toda peinadita y pintadita, entonces quedo como un zapato yo, pero pues ustedes ya me conocen, ya saben que así soy yo, saben que prefiero mostrarme un poco de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces cuando no me pinto, todo el mundo dice, uy, cómo está de fea. En cambio, el día que me pinto me dicen, ay, cómo está de bonita. Tenemos una tarde muy especial. Y digo, tenemos una tarde muy especial por varios motivos. Primero, porque para nosotros este tema del que vamos a hablar es súper importante. A mí me encantaría, mire, Paulita, se cambió esto. A mí me encantaría poder decir que vamos a estar hablando de esto yo no sé cuántas horas. Tenemos poco tiempo. Además, usted no se imagina lo que es robarme esta mujer para que ella pudiera estar hoy aquí, porque trabaja como una mula. Las que hicieron numerología ya saben que cuando hablé de las hormigas y hablé de mi hermana, esa es mi hermana 4, la hormiga, la que no ha decidido trabajar como una loca desquiciada. Y obviamente, cuando yo dije, ¿por qué no hablamos de comunicación? Para mí es bien especial el cómo hablamos de comunicación, porque para mí es uno de los temas más importantes y creo que la programación neurolingüística, pues obviamente hace que vayan a una situación bien especial, y estamos teniendo miles de dificultades en este momento porque no tenemos una facilidad en comunicación, porque además muchos de ustedes están haciendo teletrabajo, porque además muchos de ustedes están teniendo dificultades para poder relacionarse incluso con su pareja. Los terapeutas se están dando cuenta que una de las cosas más impactantes de esto en este momento es, bueno, cómo hacemos, porque yo ya no me aguanto más con usted, definitivamente ya no puedo. Entonces, eso nos está creando un poco de dificultad en el sentido de se están rompiendo relaciones, se están rompiendo comunicaciones que son importantes para nosotros, con un agravante adicional. Y ese agravante adicional, muchachos, es que no solamente es esto, sino al estar todo el día trabajando y al estar todo el día metidos en la historia de teletrabajar, muchos de nosotros que tenemos que recibir clientes, muchos de nosotros que tenemos que estar conectados con personas, con nuestro jefe, con nuestros empleados, todo ese tipo de cosas, nos hemos dado cuenta que no está funcionando. Entonces, mi hermana, la semana pasada o antepasada que estábamos en conferencia, ella estaba dictando en vivo con su empresa, con la empresa con la que trabaja, y entonces me dijo, mis otras hermanas, manden la gente donde estás. Le dije, no la puedo mandar porque entonces, ¿qué hago yo con la gente? Yo en mi conferencia. Entonces les dije, no, pero me la voy a traer. ¿Por qué? Porque ustedes no se imaginan la cajita de sorpresas que es. Ustedes no les pasa por la cabeza ver todo el conocimiento que tiene, porque además es periodista, porque además ha trabajado en medios muy fuertes, le ha tocado guerrearla de una manera muy impactante. Entonces, ha aprendido y se ha hecho. Yo siempre digo, la universidad sí da la información, pero la experiencia la hace lo que uno aprende. Y hoy, hablando con ella, entonces me decía, estábamos cuadrando qué íbamos a hablar, qué íbamos a decir, todas esas cosas, porque además ella es así. Entonces,
me decía, yo quiero regalarles 19 puntos, 19 trucos que son muy especiales para que la gente pueda comunicarse como se está comunicando ahora a través de esta historia. Entonces les va a ayudar mucho y les va a servir mucho a todos. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las dificultades que estamos teniendo nosotros, las estamos teniendo porque no sabemos cómo llegar, no sabemos qué hacer. La gente hoy en día, yo esta mañana tenía una conferencia con un equipo, entonces, pues obviamente entré y en el momento que entré a la conferencia me encuentro yo con 9, 10 pantallitas negras, ya 10 pantallitas negras donde hay un nombre y no hay nada. Y yo en ese momento pensé que, por Dios, ¿cómo vamos a dictar una conferencia si yo no sé a quién se la estoy dictando? No sé para quién es. Las personas que han estado conmigo, y me encanta ver esto ahora, las personas que han estado conmigo en los talleres que hago, en los fines de semana o entre semana, las personas me dicen, Mari, entran en negro y yo les digo, yo entiendo, no tiene ninguna dificultad. Que sí, mi amor, no tiene ninguna dificultad el entrar, el tener la posibilidad de apagar esto cuando la señal no es tan buena. Pero para uno, cuando uno necesita esta historia, uno necesita saber uno necesita saber que hay que moverse viéndole la cara a la gente. Entonces, por eso los que están en los cursos ya saben, y los que están en los cursos conmigo ya, por lo menos, gracias a Dios, llegan y están con nosotros. Me da mucho gusto, de verdad, se los digo de verdad, que esta noche, que esta tarde estemos aquí. Y me da mucho gusto por varias cosas. Y una de ellas es el poder llegar a tantas personas que están teniendo dificultades para comunicarse en este momento, que están teniendo dificultades para poder llegar, vender su producto, su servicio, su imagen, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta charla de hoy, y créanme, yo trabajo comunicación y la trabajo desde otro aspecto. Cuando nosotros hablamos con mi hermana, ella me decía, dígame, ¿qué quiere que hablemos? ¿Cómo le apoyo? Y le dije, no, yo quiero que hable usted, yo quiero oír a la periodista, yo quiero oír a la mujer que a través del trabajo con los medios, del trabajo con esa cámara donde uno no sabe si lo están viendo o no lo están viendo, qué es lo que les pasa a muchos. No sé si han visto, yo me imagino que este 28 de diciembre va a ser una maravilla, porque todo lo que hay para mostrar del Día de Inocentes, del que salen calzoncillos, de la que salió desnuda ante la cámara, de la mamá y la hijita ahí jalándole, la periodista y la hijita jalándole el vestido. Entonces es muy bueno y eso me parece maravilloso. Muchos de nosotros tenemos que usar medios. Yo misma se los dijo, ustedes se han dado cuenta de eso. Tengo que ser honesta con ustedes y yo digo las cosas como son. Y es para mí, es decir, entrar en este mundo, porque para los chicos jóvenes, yo veo a mi sobrino que está hoy ahí conectadito, y yo digo, qué maravilla, los muchachos de hoy en día le jalan a todo y se van en todo. Pero nosotros, las personas como yo, 66 años, que ya tenemos cierta edad, pues los medios, la tecnología nos muerde un poco. Entonces, esto ha sido el gran reto de mi vida y es pararme frente a una cámara. No es que no me gusten las cámaras, me encanta la televisión, tengo que decir la verdad, pero es diferente pararme frente a la televisión, donde uno sabe que lo van a ver y punto, a pararme frente a 100 personas que no sé qué está pasando, no sé qué están sintiendo, no sé cómo se están moviendo, no sé si estoy tocando su corazón o no. Entonces, por eso funciona. Yo no tengo inconveniente, hay algunos tan lindos que me están diciendo, a mí me toca quitar el video porque se me va la señal, lo sé, no se preocupen, eso lo entiendo, pero una de las cosas que ustedes le van a oír a Sandra es, y lo que yo normalmente le digo a la gente es eso,
es, por Dios, ustedes tienen que aprender a la cara del santo. Así. Yo sí toco el corazón, gracias hermanita. Cuando uno entra en la historia de esto, hay que entender que yo necesito llegar a las personas. Y si necesito llegar a las personas, necesito saber cómo comunicarnos, cómo poder llegar y cómo poder entrar y lograr resultados. Yo me imagino, sobre todo ahora haciendo teletrabajo, para muchos de ustedes, por Dios, para muchos de ustedes es súper importante lo que van a hablar hoy. Súper. Miren, yo no voy a hablar tanto. Anoche mis hermanas decían, se demora mucho haciendo la primera parte. Y dije, no, porque es que la primera parte yo tengo que compartir lo que yo sé. Y entonces, ¿yo qué hago? Presento al otro y me quedo callada como una tonta. Eso no lo hago yo. Yo les cuento las incidencias de mi familia. Usted no sabe, por la noche me dan garrote. Pero lo que yo quiero que entiendan es, cuando hay un tema tan importante como este, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y es que muchos de ustedes están teletrabajando y muchos de ustedes no están teniendo los resultados que quieren tener y a muchos de ustedes le están exigiendo resultados. Pues cómo no voy a aprovechar el momento, porque yo de esto no sé. Yo sé de comunicación, yo sé de canales, sé hacer amantes perfectos, sé enseñarle a la gente metaprogramas, sé enseñarle a la gente muchas cosas, pero lo que es el manejo de esto en este momento y en esta situación, realmente yo no sé mucho. Por eso le pedí a una experta para que viniera y me ayudara. Y créanme que es una experta. Nosotros, Sandra es instructora nuestra, ha hecho PNL con nosotros. Ella se llama Sandra Cardona, para mí es Asato. Es mi hermanita, porque es mi hermanita chiquita. Además es mi ahijada, entonces tengo derecho a jalarle las orejas, porque cuando se mueren las mamás, uno queda de mamá. Entonces, ella es mi hermana pequeña, ya es grande, tiene 2 hijos y es una mujer que tiene toda la posibilidad de manejar la historia. Eh, Marta, no sé si quieras, Malú, no sé si quieras escribirle a Sasato, ya te mando el teléfono, porque me dijo que le mandara el enlace de Facebook y yo no sé cómo lo hago, entonces, para ver si tú se lo puedes enviar. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, súper importante que ustedes hoy tengan claros estos 19 puntos. Esta clase también es para mí, ¿ya? Esta clase es para mí, ¿por qué? Créanme, ustedes no se imaginan lo que me friegan todas las noches. Mi hermana Marta se para y dice, muéstreme a ver si está pintada. Y yo, no. Y créanme que no es. Miren, aquí está. Y les puedo mostrar el colorete, por ahí está. Y tengo una remolacha y voy y le corto una rodajita y me la echo aquí. Hoy no tuve tiempo de echarme la remolacha. Entonces mi hermana, mire esas ojeras tan inmundas. Usted no estuvo en la conferencia de Sandra, no, pues yo estaba dictando conferencia, aquí va a estar. Sandra dijo que la imagen era importante. ¿Y cuál es la imagen que usted le está dando a la gente? Yo siempre le digo a la gente, esta es mi parte kinestésica de la historia, posiblemente, y es donde fallo. Sé que para muchos visuales, una mujer como yo que no se arregla, que mire, yo me quité esto para cocinar hoy, porque tenía clase de cocina, y me lo quité y me dejé y ahorita que entré, estaba en consulta, entré y dije, ay, qué carajo, quedémonos así. Esa es parte de mi proceso, es decir, a veces me pasa a mí, yo no pienso en mis clientes, en lo que están haciendo, y a lo mejor no vendo la imagen que debo vender. Muchas gracias para todos los que dicen que comunico excelentemente. Dios me dio algo y es el poder de la palabra. Y Dios me dio algo maravilloso y es, yo siempre que empiezo, siempre le pido a Dios que me permita ser simplemente su vocero. Ella hace cursos de voceros, trabaja con muchas empresas porque pues uno tiene que dar a los medios, entonces lo van a ver. Yo no sé qué es ser un vocero, pero yo sé que hace cursos de voceros. Entonces le enseña a la gente cómo debe presentarse ante los medios y ustedes, la idea de esto es que lo entiendan. Sandra ha estado hace muchos años, ella se va a presentar, yo les voy a decir lo que yo sé de ella, sé que es mi hermana, sé que es la chiquita, sé que es la mamá, es la niña de mi mamá, sé que es periodista y es muy buena periodista,
trabajó durante mucho tiempo con Manuel Teodoro en Séptimo Día. Yo siempre digo que era de las chicas malas de Manuel Teodoro. Cuando le enseño a la gente de cómo nacen los niños, acuérdense que mañana tenemos conferencia de la segunda parte de los primeros 7 años. Entonces, cuando tengo conferencia y enseño cómo nacen los niños, los que tienen el cordón umbilical amarrado, siempre hablo de mi hermana, porque mi hermana nació con el cordón umbilical amarrado al cuello, tenía 3 vueltas, y ellos siempre les encantan las cosas de asfixia, vivir que no pueden ni respirar. Así es ella, tal cual. Los que estuvieron conmigo en el curso lo saben, porque yo les hablé de eso. Entonces, pues obviamente ser una de las chicas de Teodoro, además en esa primera etapa del Séptimo Día, fue bien especial. Después comenzó a trabajar con el canal Caracol, y todavía es de Canal Caracol. Ella es la chica más fiel del mundo, creo yo, trabaja con el canal Caracol, y hace algunos años era la jefe de corresponsales de Caracol, y hace algunos años se la robaron y fue la jefe de prensa de Cancillería. Durante todo el periodo anterior, ella fue la jefe de prensa de Cancillería. Eso quiere decir que tiene una experiencia, ella les va a contar el resto, trabaja con muchas empresas, la llaman para que aprenda la gente a trabajar en comunicación eficaz, en comunicación poderosa, en comunicación que realmente llegue, porque es lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Entonces, debe tener más miles de cosas que contarles de lo que hace. A mí la amo, realmente la amo. Odio que trabaje tanto porque trabaja mucho, y le quiero agradecer en el alma, desde el alma, porque la gente que está aquí es mi gente, es la gente que desde el corazón busca crecer, y usted hoy les está dando la oportunidad de que crezcan. Así que, hermano, gracias. Que Dios lo bendiga. Ahora sí, el auditorio es suyo, señorita. Tenemos 34 personas en Instagram, tenemos 55 personas en YouTube, tenemos en Facebook 28 personas y 69 personas en Zoom en este momento. ¿Para qué? Y va a oír el timbrecito y la gente llegando, así que es importante que les pueda ayudar, que puedan tener estos días de la mejor manera posible. Estamos teniendo tantas dificultades, tantos para comunicarnos, estamos teniendo tantas dificultades para trabajar, tantas dificultades para llegar a la gente, que yo creo que usted, Dios nos la mandó para que pueda ayudarnos en este día. Manovi tiene voz Cardona, esa es la voz de nosotras. Entonces a veces hablamos y dicen, esa será Mari, será Sandra, será Patricia, ¿quién será? Eso es pura voz Cardona. Así que disfrútenla, gócenla, pregúntenle. Yo voy a estar aquí y estoy mirando todos los comentarios que hace la gente. Al final, si hay alguna pregunta, vamos a darle la oportunidad pues de contestar algunas. No podemos contestarlas todas, créanme. Después, si les interesa en alguna manera, yo me la ropa que hagamos un tallercito de esos que hacemos de 2 horas. Pero créanme que hay que aprovecharla, hay que sacarle el jugo. Fíjense que la tuvimos de entrenadora del SENA, porque hacemos algunos talleres para el SENA en educación, y ustedes no se imaginan, era la sorpresa, la gente quería. Es muy chistoso porque yo hacía el guión. Ustedes no se imaginan, yo hacía el guión, hacía las láminas, les decía los ejercicios que hacían que hacer, y ella hacía lo que le daba la gana. Entonces, no, yo cambié esto, no, yo puse esto, no, yo no sé qué. Ella vive conectada a los medios, entonces después me mandaba a mí, mire tal cosa de tal señor, mire no sé qué de tal señor. Entonces, creo que vale la pena que la aprovechen, chicos. Es un ser, es un 4, los 4 se ven serios, se ven bravos, es la policía de la numerología, pero ella tiene un 6 gigante, así que es solo amor, disfrútenla, gócenla y verán que van a sacarle todo el jugo que puedan. Que Dios la bendiga, Sasato.
Yo le digo Sasato, Amén. así le dice mi familia, y yo me imagino que le pueden después decir que hubo Sasato y ella va a saber que ustedes son niños. Amén. Muchas gracias, Marisita. Bueno, y primero quiero contarles que literalmente, además esto lo dirán mis compañeras de oficina y mis jefes, que repito mucho esto, tengo ganas de vomitar. Y tengo ganas de vomitar porque me da miedo. Cada vez que tengo una presentación, cada vez que hacía una nota televisión o que tengo una conferencia o lo que sea, literalmente porque me da miedo, pero es un miedo súper rico porque es un miedo administrable. Los seres humanos podemos administrar el miedo. El miedo es bueno porque es el que nos canaliza, nos frena, nos ayuda a movernos. Si uno no tuviera miedo, pues se cruzaría las autopistas así y lo matarían los carros. Entonces el miedo lo impulsa a uno a tomar medidas preventivas, a prepararse. Eso me obliga a prepararme para ustedes y además me da miedo y el mareo es porque esto se compensa. Marisa, ay, yo no me pinté. Entonces, primero le digo, se pintan los payasos, yo me maquillo. Ella no se maquilló, pero claro, a mí me toca compensar porque es que ella es la maestra. Ella es nuestra maestra y nos da sopa y seco de verdad en temas de comunicación. Yo soy comunicadora social periodista, me llamo Sandra Viviana Cardona, soy comunicadora social y periodista de profesión, pero en realidad soy comunicadora desde chiquita. Soy la menor de 11 hijos y a los 2 años fui tía y tuve 20 y pico de sobrinos, por ahí anda mi sobrino Camilo, entonces imagínense uno quedar en ese sándwich, es como el hermano sándwich, muchos dirán, ay no, la hermana menor es la que se roba la atención, pues mentira, uno en mitad de 10 hermanos arriba, 20 y pico de sobrinos abajo, pues tenía que buscar cómo llamar la atención, cómo lograr lo que quería comunicar. Normalmente los niños hacen pataletas para pedir las cosas y yo me di cuenta que cuando hacía pataletas se pierde el mensaje que uno quiere comunicar, porque entonces lo que yo quería decir es quiero eso, necesito eso, tal cosa, se desaparece porque el mensaje que le llegaba a ellos es la pataleta que hizo la niña, no lo que la niña necesitaba. Entonces empecé a jugar con herramientas a ver cómo me comunicaba efectivamente y aprende uno con quién comunicarse. Sabía que si le hacía cara de ternero degollado a mi papá, conseguía más que cuando hacía una pataleta. Entonces empezaba a jugar con teorías de la persuasión sin saber nada de comunicación y así fue creciendo, comunicándome cuando chiquita para llamar la atención hasta que me volví comunicadora social y periodista y hoy lo hago de profesión. Y antes de seguir hablando, vamos a hacer un ejercicio, todos los que estén ahí, María, Angélica, Johanna, Jimena, Claudia, Consuelo, Sandra, Viviana, Yelitza, Gladys, Nancy, todos los que están ahí conectados, quiero que piensen una historia que haya sido difícil de sus vidas. Una historia para que la vayan pensando en su cabecita y ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con ella. Les voy a decir, quiero arrancar con una frase que me encanta y además porque primero yo dictaba cursos para comunicadores. Cuando Mari decía que hago entrenamientos para voceros, normalmente es para las personas que tienen que asumir la vocería en las empresas, que se enfrentan a los medios, pero la verdad es que ustedes son exactamente lo mismo que yo, comunicadores, porque todos en la vida somos comunicadores. La diferencia es yo me comunico a un nivel de medios de comunicación, pero todos nos comunicamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con mi compañero de trabajo y a veces no sabemos hacerlo efectivamente. Yo voy a mezclar acá muchas cosas porque Mari para mí cada vez que yo necesito un secreto, yo me sé unas cosas teóricas, pero hay unas cosas que Mari me ayuda porque jalan mucho en cosas de comunicación y ahorita las van a ver. Gabriel García Márquez decía que la vida se divide en 2 personas, los que saben contar historias y los que no saben contar historias. Ese es el tema de la comunicación. La comunicación, cuando Mari escribió Tocar el corazón, es importantísimo porque la vida nos mueven son las emociones. Si yo les dijera ahorita, por ejemplo, acuérdense lo que haya dicho un periodista el día de lo de las Torres Gemelas,
seguramente ustedes ni se van a acordar de lo que dijeron los periodistas, se van a acordar de las imágenes, de lo que sintieron, de lo que... ¿Por qué? Porque el mundo está hecho de eso, de generar emociones. Por eso las redes son tan efectivas, porque generan emociones. Entonces, yo sé que puedo decirles, y aquí puedo estar linda, maquillada, todo, pero Mari tiene un don que es el de tocar el corazón, el de decir y hacerlo llorar a uno cuando lo está presentando, eso lo tiene Mari. Entonces, lo que vamos a hacer, y hacerlo las dos, es mezclar cosas de lo que les voy a decir acá, y además ella se los va a poder explicar de una manera, y es, yo, por ejemplo, cuando hablo, trato de saber con quién voy a hablar y con quién me voy a comunicar para saber cómo le voy a llegar. Nunca en la vida le pidan nada a un hombre fanático del fútbol cuando esté viendo un partido, porque si se lo van a pedir, párensele en la mitad, porque ustedes y además él les puede decir que sí, necesito que vaya y me traiga el cilantro, no sé qué, cuando después le preguntaron, oye, ¿me lo trajiste? ¿Qué? El cilantro. Pero si no me dijiste, ¿cómo que no te dije? Te dije, me repetiste, no, no me dijiste. Y termina uno enganchado con el marido, no me dijiste, sí me dijiste, no me dijiste, sí me dijiste. Resulta que ellos ahí están absolutamente visuales, conectados con los ojos, y si ustedes no se le atraviesan y le cortan algo para mostrarle, entonces nunca lograron conectar con él. Entonces yo me le atravieso y le digo, ¿me estás mirando? Mírame. Conectamos con los ojos, y por eso Mari les decía ahorita los de las cámaras. Voy a arrancar mezclando varias cosas, pero yo hice un ejercicio para un taller que dictamos hace unos días en Vega Jaramillo Comunicaciones, que es donde trabajo, de los 19 tips que deben tener en cuenta para una comunicación virtual efectiva. Este era dirigido un poco más a todos los que tenemos este tipo de conversatorios, si uno está con el jefe, con el cliente, como que debemos, pero lo voy a mezclar con otras cosas, porque si hay algo que nos hizo perder la pandemia o el coronavirus, cuando yo dictaba los cursos hablaba del poder de darse la mano, o sea, le enseñaba a la gente cómo darse la mano, y una mano apretada, porque una mano cuando uno aprieta la de alguien nos da seguridad. Ahora no nos podemos tocar. Y además ni cuando salgamos, porque como no nos podemos tocar, ahora toca el codo. Y entonces con el codo yo no siento el apretón y la seguridad. Ya no nos podemos mirar a los ojos, pero nos podemos mirar a través de esos aparaticos. Entonces yo hice un ejercicio que voy a ir partiendo y que Mari se los va a decir. Además quiero que ella me ayude en este pedacito, porque dependiendo de con quién hablen, hay personas, y seguramente a algunos les pasará, yo no sé si ustedes oyen esto, y que juegan todo el tiempo con el esfero. Y las personas que somos auditivas, uno estar en una reunión con una persona que le hace así, que le masca hielitos al lado, que come papitas en el cine al lado de uno, yo no voy a cine para no tener que aguantarme al del lado comiendo las papitas o los hielitos al lado. Entonces, porque soy una persona auditiva. Pero cuando una persona es visual y además ese tipo de cosas le incomodan, entonces hay cosas que distraen en la comunicación, todo lo que uno tiene atrás. Ay, mire que por detrás pasó la señora, tiene colgado no sé qué, y está rompiendo la comunicación con ese tipo de cosas. Hay personas que necesitan ver, y por eso cuando uno tiene cositas que le ayuden a reforzar mensajes, eso es clave. Hay que buscar cómo nos podemos comunicar mejor. Entonces, como todos somos comunicadores y pensaron en su historia, piensen en una historia que les haya marcado, que les haya dolido mucho de su vida, porque al final tengan la grabadita, porque al final van a tener que hacer un ejercicio. Entonces, quiero arrancar con esto, y voy a arrancar dándole primero los 19 tips, pero les quiero antes contar 3 historias de por qué me gusta la comunicación. Yo quiero que me escriba alguno de ustedes, o que me lo escriban o me vayan contando si les han pasado cosas, y es... yo hago unos talleres, por ejemplo, de cómo mejorar la relación médico-paciente. A veces nos pasa con los hijos que nos desesperan y uno dice, pero, o sea, no, ¿por qué no entendió lo que le dije? Y una vez estaba dictando un taller con unos papás, y un papá contaba que le desesperaba al hijo, que al hijo le faltaba. Y después miramos que yo no sé si era que al hijo le faltaba o al papá le faltaba. El señor vivía en un apartamento que era de 7 pisos, vivía en el 5º piso, y le tocó bajar, no tenían ascensor, bajaron, se iban a ir en el carro, y cuando el señor se toca, no tenía las llaves. Y le dice al niño, ay hijo, rápido, sube y mira si se me quedaron las llaves. Y el niño subió, no sé qué, 5 pisos a pie, baja 5 pisos a pie, y cuando vuelve le dice, papi, sí, se te quedaron arriba. ¿Y no las bajaste? No. O sea,
nos vamos a ir, no bajé las llaves, tú subiste, las viste y no las bajaste. Ah, no, papi, es que eso no fue lo que me pediste. Y eso nos pasa cuando nos comunicamos. ¿Cuántas veces creemos que la gente tiene que entender lo que nosotros estamos diciendo y no estamos comunicando efectivamente? El niño hizo lo que tenía que hacer. Les pongo 2 ejemplos súper rápidos. Nosotros hacemos un entrenamiento de voceros, cómo mejorar la relación médico-paciente, y estábamos grabando a unos médicos para después ver a los pacientes cómo los atendían. Y este era el médico que le decían el estresado, porque tenía cara de estresado. Todo el mundo decía, es que él es el bravo. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, a mí me pasa. Yo soy la brava porque hablo duro, y además, si ustedes se dan cuenta, tengo la frentecita arrugada porque como todo el tiempo vivo así, entonces ella es la brava. Entonces empieza uno a etiquetar a las personas. Estábamos grabando a este médico y una señora mayor entró a consulta con él, en esas citas que son así. El médico la estaba atendiendo, trans, señora, no sé qué, bla, bla, bla. La está examinando, le pone el la mira, listo. Cuando sale, muy bien, está muy bien, nos vemos dentro de 6 meses, todo perfecto, sus exámenes bien. Cuando la señora salió, le preguntamos cómo le fue y dijo, mal. Pero si el doctor le dijo que le fue bien, que todo está bien, que se ven en 6 meses, sí, pero él me está escondiendo algo, porque cuando él me estaba tomando la atención, hizo una cara de, y no me quiso decir y me está escondiendo algo. Revisamos la grabación con el médico, la vimos, porque además el médico también se sintió bien, y cuando la vimos, efectivamente le está tomando la atención y en ese momento hace como, y le preguntamos, ¿qué pasó ahí? Dice, ah, es que ahí me acordé que no había pagado el recibo, un recibo. Y esa cara hizo que la señora interpretara que algo estaba pasando mal con ella. Entonces, la primera herramienta de comunicación es, la comunicación no está dada por lo que nosotros decimos, sino por lo que los demás interpretan. Entonces, mucho ojo para siempre ponernos en los zapatos de los demás. Y ahí es importante conocerlos, y aquí Mari me ayudará, porque existen personas que son auditivas, que soy yo, y ¿qué más? Visuales y kinestésicas. ¿Qué son? Al visual le entra la información por los ojos, al auditivo le entra la información por los oídos, y al kinestésico, kinético, le entra la información por el olfato, el gusto, el tacto o las emociones. O las emociones. Eso es una cosa que es importante tener en cuenta. Y yo, cuando tengo cita con alguien, le digo, Mari, tengo una entrevista con fulano de tal, ¿dónde me debo sentar? ¿A qué lado me hago? Porque María además le enseña a uno ese tipo de cosas. Uno no se debe sentar frente a frente cuando va a tener una entrevista. ¿Por qué, Mari? Porque estamos enfrentados. Es que el 55% de la información la está dando mi lenguaje no verbal. Entonces, por eso, como no somos dueños de nuestro cuerpo, si yo me siento frente a frente, estoy diciendo, estamos enfrentados, uno va a ganar y otro va a perder. Por eso hay que saber dónde te sientas en la mesa con tu pareja, dónde te sientas con tu hijo, dónde te sientas con tu cliente para poder tener buenos resultados. ¿Y si me hago a la derecha o a la izquierda? Lo que pasa es que el lado derecho del cuerpo maneja la parte que tiene que ver con las emociones, es decir, la gente baja la mirada abajo a la derecha cuando se conecta con la emoción y baja la mirada abajo a la izquierda cuando está pensando. Entonces es súper importante entender esto, porque esto hace en nosotros algo muy especial, y es, si yo quiero conseguir algo emocional, pues tengo que trabajar desde la emoción del otro. No tengo que pensar en mí, sino en la otra persona. Lo que usted está diciendo es totalmente real, porque es ahí donde está la diferencia. Ok, y esto más adelante vamos a hablar del fondo. Yo voy a hablar ahorita de cosas de la forma que son importantes. Entonces, escribo aquí
el equipo. Ahorita que estamos virtualmente, ¿cómo es la mejor manera de comunicarnos? Tenemos muchas maneras de comunicarnos. Está el teléfono, está el computador, está el celular. Entonces es importante escoger por dónde nos vamos a comunicar, porque a veces no necesariamente uno necesita saturar con reuniones virtuales, pero también lo puedo hacer por una llamada telefónica, pero lo puedo hacer por videollamada si necesito conectarme con la persona. A veces no les ha pasado que uno está hablando y de pronto hacen... ¿Por qué? Porque no está poniéndole cuidado y uno está como, ay, qué locura, pero cuando necesito conectar con la persona, necesito hacerlo viéndome. Entonces, es importante escoger el equipo. Si lo hago a través de un computador o lo hago a través de un celular, si lo hago a través de un correo electrónico, no hay nada más impersonal que un correo electrónico, o los mensajes de WhatsApp, porque además a los mensajes de WhatsApp uno les pone tono. Entonces uno le puede estar diciendo, le estoy mandando a mi jefe, esta mañana hubo esta noticia, lo saqué hace media hora, y uno le dice, y él está diciendo, es como, ya lo sabía, pero si viste, me escribió, lo saqué hace media hora, el tono lo pone uno. Entonces la importancia de si lo hago por escrito, si lo hago verbal, si lo hago viéndome, entonces por eso es muy importante escoger si es un celular, además porque si lo estoy haciendo por celular, el celular se mueve. Entonces si yo estuviera en una conferencia larga acá con ustedes y tengo el celular y estoy todo el tiempo así, ahora vamos a no sé qué, pues qué mamera esta señora que no se está quieta, sobre todo para las personas que somos visuales. Entonces, por eso es muy importante escoger el equipo desde el cual nos vamos a comunicar. Si queremos hacerlo a través de una llamada, si queremos hacerlo a través de un correo electrónico, si queremos hacerlo a través de un computador. Si son cosas largas, mejor a través de un computador. 2, los filtros que pongan. Y los filtros que pongan, me refiero, y por ejemplo a Mari le pasó una vececita, y es manejarlo con naturalidad, pero eso le pasa cuando ustedes que la quieren, que la aman, que la adoran, pues les parece divina, que a Mari alguien le movió en el celular los filtros del y estaba transmitiendo por el celular y salía con unas gafitas y un sombrerito. Pues a mí me pasó con una vez que le estaba transmitiendo a alguien, pero este era el presidente de una compañía, y salía con orejitas de conejo. Tengo una hija de chiquita que le mueve a uno los filtros, y entonces uno, imagínense en una conferencia con un personaje que sale con orejitas de conejo. Entonces eso genera unas barreras en la comunicación. Entonces revisen muy bien los filtros, si es su herramienta de trabajo, que no la coja nadie dependiendo de la reunión en la que vayan a estar. 3, el lente. Y esto lo hablo mucho para personas que somos visuales. ¿Por qué? Porque a las personas que somos visuales, bueno, aprovecho. ¿Por qué hice estos fonditos para ponerles? Porque como yo no sé de ustedes quiénes son auditivos, entonces a los auditivos les entran las cosas por acá, pero quienes son visuales, entonces busco cómo reforzar el mensaje para que el mensaje les llegue con lo que estoy diciendo y con lo que estoy mostrando. Entonces, el lente es importante porque, por ejemplo, las personas que son visuales, no hay nada peor que uno tenga una cámara donde a uno lo ven suciecito, y entonces la cámara se ve, y que así son las foticos de uno. Entonces se ve uno, miren la diferencia de una imagen cuando está sucio el lente a cuando está limpio el lente, porque uno necesita que lo vean bien, que lo vean claro, que no haya ninguna barrera de comunicación entre lo que ustedes están viendo y lo que uno está comunicando. Todo esto son cosas teóricas, y después vamos con María a las cosas verdaderamente de fondo. El movimiento, y esto es una cosa que es importante, porque si uno está en una reunión y además están conectadas muchas personas, o estamos solamente nosotros dos, yo no sé si a ustedes les ha pasado en las reuniones o en las clases, y que la profesora está, y entonces uno tiene, y se están conectando, y es la persona hablándole, recorriendo la casa mientras está en la cocina, y entonces uno ve, y entra el perro, y todo eso le genera a uno ruido en la comunicación, porque está empezando a perderse. Ahora me acabo de ir. Hola. Hola, hola, hola. No se ha ido. Está perfecta.
yo estoy congelada aquí, pero bueno. Entonces, eso es importante. Si ustedes están con sus jefes, dependiendo con quién estén, tienen que estar en situación de reunión, porque uno no puede estar moviendo, si estuviéramos en la oficina o en lo que fuera, pero es distinto si uno está con la familia, pues con la familia es otro rollo, pero es importante que eso lo tengamos en cuenta. Esta parte a mí me encanta y era la que estaba diciendo Mari, es la mirada. O sea, la mirada es fundamental y yo se los digo a las personas a las que entreno, porque no es lo mismo decirle a una persona que le estoy hablando y estoy mirando hacia abajo en la cámara porque yo estoy viendo que Luis Cadena está aquí abajo y que Viviana López está aquí abajo, hablarles a ustedes directamente a través del lente. Si ustedes quieren un mensaje efectivo, la camarita tienen que buscarla y ahí es donde tienen que hablar, llegarle a la gente. Uno puede estar mirando el computador, pero mirar el lente, porque en este momento necesitamos conectarnos con las personas. Y no es lo mismo si yo lo hago con la cámara apagada a que si lo hago con la cámara prendida. En la medida en que uno pueda tener la cámara prendida, está conectándose con alguien. Yo sé que la señal no es muy buena, pero tenemos que tratar de conseguir cosas de señal, o tengo una videoconferencia con los datos del celular, una videollamada, que a veces son mejores esos datos, pero hay que tratar de conectar con la gente. No hay nada más poderoso en comunicación que la mirada, la mano, la sonrisa y el nombre de una persona. Cuando a uno lo llaman por el nombre, es lo más poderoso que hay en comunicación. El encuadre, y esto es una cosa que es importante para cuando tengamos reuniones. ¿Y por qué hablo yo del encuadre? Porque es que resulta que a veces las personas están, y obviamente si uno está en una taller donde estoy oyendo y qué importa, pero si yo soy la que estoy exponiendo y resulta que estoy aquí sentadita y se ve todo este hueco, el otro día veía una persona que daba una entrevista para Caracol y él salía así. Esto genera barrera en la comunicación porque lo primero que uno dice, y mire ella cortada a la mitad de la cabeza, y ¿qué estoy diciendo? Nadie está parando bolas porque están pendientes del encuadre que yo tengo, que es que me corté la cabeza, que no me veo o que sí me veo. Eso en el encuadre. Y lo otro es el ángulo. Esto es una cosa que es muy importante porque esto sí que es poderoso. Yo lo hago cuando estamos en entrenamientos de voceros presenciales, lo hago, pero en esto sí que es fundamental y a veces como uno está en diferentes aparatos, yo pongo mi celular o mi tablet ahí y mientras tanto estoy haciendo cosas y miren cómo se ve uno de diferente acá y además hace que le vean cosas, se le ve a uno la papada, la nariz y empieza uno a ver, ay, mire, se le ven los pelitos de la nariz, ay, no sé qué, y sale cortado. No es el mismo, no me veo igual y además a veces lo pone uno en la biblioteca. Entonces ahí voy a poner la tablet aquí porque aquí la puedo sostener y hablo aquí. Miren cómo me veo diferente de tamaño con relación a ustedes. ¿Por qué? Porque me veo más chiquita. Entonces, mi empoderamiento, ¿en dónde está? Entonces, si yo estoy ofreciéndole a mi jefe hoy, esto fue lo que hizo mi equipo y me estoy viendo chiquitica, o me estoy viendo igual al resto, o me estoy viendo encuadrada, empoderada, de frente, arreglada, bien. Yo siempre digo que la mente está como el cuerpo está. Cuando entreno voceros hago que se sientan, yo me pongo esto porque este color me empodera y me visto, porque además si yo estoy en pijama, tengo parte de mi cerebro en pijamado, no solamente porque se me puede caer la cámara y entonces algo como, ay, los que se ven en calzoncillos, en pijama, no sé qué, sino porque la mente está como el cuerpo está. Si uno está arreglado, si uno se siente bonito, si uno se siente chévere, está hablando chévere. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Ahí apagué la cámara en lugar de poner el otro. Además del ángulo, tenemos ahí el ángulo y aquí viene el fondo y el fondo es fundamental porque puede parecer una bobada, pero el fondo genera distracciones o habla de lo que son ustedes. Entonces, a través del fondo uno puede conocer, y entonces yo vi y sé que Juan está en su casa, y sé que Malú está también en la sala, y entonces estoy viendo a Olga y detrás veo la terracita, y empieza uno a generar, y si veo que el señor de atrás le cerró la ventana, entonces uno empieza a perderse en la comunicación por el fondo de donde está. Lo que pasa es que a veces también puede estar uno en el fondo de una pared y ese sí que es peor, porque aquí parece uno
como un preso. Sí, buenas, hoy les voy a hablar de, entonces, cómo busco un fondo que hable de mí, que no genere distracciones o que ayude a reforzar. Entonces, por ejemplo, a unos vendedores de seguros el otro día les hablábamos y les decíamos cómo el fondo comunica cosas de ustedes. Entonces, si yo soy un vendedor que además ahora me toca vender virtualmente, hasta ese tipo de cosas tengo que tener en cuenta. Y otro tema que tiene que ver con el fondo es la luz, que ahorita no lo van a ver tanto porque a esta hora ya no se da tanto, pero a veces, quitemos aquí el fondito que tengo, a veces el fondo que uno escoge, hace que lo único que le vean a uno es el contraluz y no hay nada más poderoso de verdad que a uno lo vean. Y entonces, si yo estoy con el fondo de la luz, ¿qué están viendo de mí? El fantasma. El fantasma. Eso pasa cuando me hago, por ejemplo, contra una ventana. Si yo me hago contra una ventana y le estoy exponiendo a mi jefe y tengo 2 horas de una reunión ahí, si esto es a plena luz del sol, imagínense lo que ese tipo de cosas puede generar. Entonces, son cosas técnicas para que después, forma para que después podamos entrar a hablar de lo del fondo. Vamos en la luz. 10. Que el micrófono funcione. Eso, si yo ahorita estuviera hablando y ustedes no me oyen, o tenemos a veces juego con, ¿dónde tendré mi micrófono acá? Que el micrófono empieza a sonar, entonces uno por hacer que lo oigan mejor, conecta este tipo de cosas y empieza a... Y entonces, ¿cómo me oyen ahí? ¿Me oyen? ¿No me oyen? Luego que conecté el micrófono. Entonces, a veces uno cree que por conectar ese tipo de cosas funcionan más y lo que puedo estar dañando es eso. El sonido de fondo, y aquí les voy a decir que tiene que actuar uno con naturalidad, pero evitar ciertos sonidos. Si estamos vendiendo, si estamos hablando con la profesora de nuestro hijo, hoy mi hermana, por ejemplo, está con el servicio militar de su hijo y entonces uno con la pitadora de fondo, pss, o la licuadora. Entonces, dependiendo de la reunión que tenga, hay momentos en que uno tiene que sacrificar. Hoy, por ejemplo, en esta casa no hay comida y mis hijos son inmensamente felices de que Mari me haya invitado, porque entonces yo no cocino y ellos pueden comer domicilio y van a comer rico. O la tía les manda comida. No cocino porque estoy ocupada y no puedo tener ruidos, licuadora, no sé qué. Entonces ellos se ponen inmensamente felices de eso. Ojo con los sonidos de fondo, cosas que parecen muy bobas, pero es para que podamos tener una comunicación efectiva. Al aire. Y esta es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta y es, una vez uno está en cámara, está en cámara. O sea, cuando ustedes están en una oficina, en una reunión, están en reunión, punto. Concéntrense en lo que están, porque es que entonces a veces a uno se le olvida. Entonces, voy a trabajar aquí mientras esta señora loca está hablando y empiezo a trabajar y se me olvida y empiezo de golpe y hago cosas y se me olvida que estoy ponchada en una cámara. Si estoy al aire, estoy concentrada en que estoy al aire, porque ahí es donde le empiezan a pasar a uno cosas que estoy oyendo, se me olvida que estoy conectada. A la secretaria de Cultura, creo que fue de la Gobernación del Norte de Santander la semana pasada, le pasó, se estaba echando desodorante desnuda en mitad de la reunión porque estaba con el celular en la mano conectada y a la señora todo el mundo la conoció lo que no conocía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando estamos al aire ya y no podemos estar jugando con ese tipo de cosas. Estamos al aire. He perdido el número 12. Bueno, me voy a saltar un hito aquí para poder avanzar un poquito y que podamos entrar ya a lo interesante de Mari. La naturalidad. Mari contaba ahorita también las cosas que pasan y esto lo he aprendido un poco también de mi marido y de mi casa acá. A la gente se le atraviesa el niño acá, viene el niño a preguntarle unas cosas y uno no puede afectar la comunicación con su entorno porque esté conectado acá.
Si mi hija viene y me pregunta una cosa, yo en lugar de decir, aquí que lo que le puedo decir es, mi hija se las presento, mire, saluda hija, déjame que termine esta reunión. Lo mismo si el perro ladra, o sea, aquí timbran 80 veces, no han timbrado en este momento, y los perros ladran y la gente tiene que entender que estamos viviendo un momento que es absolutamente distinto y que tenemos que aprender a vivir con él y tenemos que ser naturales y poderlo explicar. Sin distracciones, que se conecten. No hay nada más horrible que yo les estuviera hablando ahorita a ustedes y que estuviera en este momento, porque eso es como cuando uno está en una reunión de verdad y está chateando, pero que ustedes estuvieran aquí hablándome y yo estoy en el computador escribiendo o estoy chateando mientras ustedes es conectarse con las personas. Y además esto lo digo no en la comunicación virtual. A veces mis hijos están acá conmigo y yo estoy pegada al celular. Hay que conectarse con las personas con las que uno esté hablando. Y conectarse es mirar, oír, escuchar. Y por ejemplo, con una cosa tan tonta como el chat del celular, el que le quita los chulos. El que le quita los chulos es, no quiero que sepa que lo vi, no quiero que sepa qué horas lo leí, no quiero que sepa que lo vi. Eso es una traba de comunicación y es una norma de urbanidad. Es como si ustedes me hablaran y yo les hiciera... Entonces hay que poner cuidado a la gente con la que uno se comunica. Voy en 16. Escribe. Cuando digo escribe es muy importante que ustedes escriban lo que van a decir y a quién se lo van a decir. A veces le pasa que uno le dice, preparen lo que van a decir. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo o a mi marido? Las cosas que son importantes se preparan, se entrenan. ¿Cómo le voy a decir a mi jefe, a mi marido, a mi hermana? Preparen ese tipo de cosas. ¿Cuántas personas han dicho, yo lo pongo en términos de comunicación, que lo que uno quería decir es no se gasten esa plata en eso, pero el diputado sale y dice, es que meterle plata al Chocó es como perfumar un bollo? O sea, lo pensó, lo dijo, no lo planeó, puede pensarlo, pero no lo diga. Entonces hay que pensar y planear el cómo vamos a decir las cosas. El de, ¿a quién la manda que se vista así? O sea, uno está justificando que abusen de una persona porque es que la mala es como se viste o la mala es el malo como actúa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir y el cómo lo vamos a decir? Hay que pensarlo, por ejemplo, en el cómo se lo decimos a los hijos. 17 y me quedan 3 nomás. Privacidad, es importante que tengan en cuenta que en esto no hay privacidad. Lo que yo les estoy diciendo acá, imagínense que yo fuera un jefe o un profesor, cualquiera de ustedes lo puede estar grabando y yo estoy súper vaciándolos. Y miren lo que ha salido de todo el mundo, además el micrófono además cuando ustedes están en una reunión, ustedes están hablando, entonces uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, y uno debe tratar a la gente como quiere que la traten. Entonces yo no los voy a regañar, o sea, María, ¿cómo se le ocurre? Y aquí yo vaciándola y cualquiera grabando, y además eso me pueden filtrar, pero no es porque me lo filtren, sino el qué estoy diciendo yo. Y eso es importante, el qué digo y el cómo lo digo. Y que tengan en cuenta que en estos canales cualquier persona puede estar conectado. 18, y esta es la herramienta más poderosa que hay. Y esta es la más importante de todo, escuchar. Cuando hago este tipo de cosas me parecen un poco fáciles porque a mí me gusta la interacción y me gusta oír y yo quisiera saber, Jimena Maya, ¿qué opina? ¿Tú qué dices? O que Neyire me dijera, o que Claudia Tavares, o que Juan Mira, y poderles preguntar cosas, y esto le dificulta a uno un poquito, además porque cuando uno escucha, primero mira si lo están entendiendo, pero cuando uno escucha y se comunica, empodera a la gente, que eso es lo más importante. ¿Tú qué opinas, Silvia? ¿O tú qué opinas, Olga? Y cuando uno le dice estoy siendo importante. Una de las herramientas más poderosas de comunicación es el reconocimiento. Cuando yo le digo a Olga que me importa lo que ella diga, yo finalmente soy el jefe y van a hacer lo que... Pero cuando le digo, Olga, ¿qué opina? Estoy diciéndole, me importa usted, me importa. O, ¿qué entendió? Estos son los remedios que tiene que tomarse. ¿Me entendió? Sí, señor.
¿Qué entendió? Y cuando uno mira, fue mi chica, de verdad, yo le dije eso, entonces es importante que tengan en cuenta. Y el último punto que yo les hago, y es uno que me encanta porque juego al grabarse. Cuando ustedes se graban, ustedes se ven. Yo quiero que levante la mano al que le gusta, no, más bien no, lo voy a hacer al contrario. Levante la mano al que dice, uy, es que a mí no me gusta cómo me ve, ay, no me gusta oírme. ¿A quién no le gusta eso? Súper mal, Clarena, súper mal, Nancy. No, Johanna, Nayire, eso no puede ser. Tienen que grabarse y gustarse, oírse, quererse y enamorarse de ustedes. Porque si eso sienten ustedes de lo que ustedes dicen, se están autosaboteando en la comunicación. Y ahí es importante, cuando yo era chiquita, y además descubrí eso y ahora me encanta oírme y verme y me gusta arreglarme para que me vean bonita. Vieran cómo estaba esta mañana, era lamentable, pero es para que me vean. ¿Por qué? Porque me gusta estar. Cuando yo era chiquita, no me gustaba peinarme y me cortaban el pelo súper chiquito. Y con esta voz no me ponía arete, entonces todo el mundo decía que yo era un niño. Entonces yo odiaba mi voz porque decía que por culpa de mi voz decían que era un niño. Mi papá me cortaba el pelo súper chiquito y decían que yo era un niño. Una profesora, el poder de las palabras, una profesora empezó a decir que yo tenía voz de noticiero. Venga, vamos a jugar a que usted lee noticias. Yo digo que esa profesora me cambió la vida. Así como hay gente que con lo que le dice a uno lo empodera, hay gente que también le mata la autoestima para que pensemos lo que decimos. Esa persona hizo que yo me empezara a enamorar de mi voz. Hoy amo mi voz porque es una voz distinta, es una voz cardona, pero hay que grabarse, no solamente para uno enamorarse de uno, sino porque esto le permite a uno ver qué cosas. Yo odiaba este calvo de acá y ahora me dijo mi calvo. Mi calvo esto es un cáncer de piel que me operaron y yo me peinaba de para el otro lado para taparme el calvo y un día dije, no, verme ese calvo es lo que hace que Mari me diga que frene un poquito porque me recuerda que tengo que vivir, que la vida no está comprada. Entonces, véanse qué cosas quieren mostrar de ustedes, cómo quieren que los vean, cómo quieren que los vean. Aquí están escribiendo que lo más importante es ser auténtico, la autenticidad, porque además a uno no lo entrenan para decir, o sea, si a uno lo entrenan para que diga cosas que uno no siente y no cree, perdió el año. Porque es la autenticidad, lo que pasa es cómo lo digo. Lo puedo decir de una manera que genere credibilidad, que me acerque, que conecte. Pero lo único, y ahí hay una cosa que es importante y lo miraba hoy en un libro cuando estaba preparando eso. ¿No les ha pasado que hay profesores que saben mucho y además eso no es lo que saben, lo saben porque existen los libros, se lo han aprendido, pero no conectan ni generan emoción? El comunicar es lo que decía María al principio, tocar el corazón, que uno pueda decirle a la gente que alguien esté hablando y nos tiene encerrados los micrófonos porque estamos en una conferencia y yo le puedo poner súper y él va a ver, miércoles me dijo que súper lo que estoy diciendo. Entonces es cómo puedo reconocer a las personas. Y aquí quiero hablar con Mari de una cosa que es importante, que ella nos ha enseñado mucho, que me cuesta y son de palabras. Yo le quiero preguntar a Mari por palabras que yo les entrenamiento les digo a las personas que no deben decir. Por ejemplo, el no y el tratar. ¿Qué problema hay con el no y con el tratar, Mari? Nosotros en programación neurolingüística hablamos de que hay palabras que hay que evitar usar, ¿ya? Cuando uno trata, la historia de tratar es muy especial, porque tratar quiere decir no lo voy a hacer. Eso realmente significa. Ya cuando uno le dicen, y muchos papás ahora están diciéndole a sus hijos, mi amor, trata. Trata quiere decir no lo vas a hacer, ¿ya? Entonces, la historia no es trata, la historia es hazlo, ¿ya? Cuando ustedes les salen ahora en los medios que dicen, y tratemos de cuidarnos, no nos vamos a cuidar, esa es la realidad de la historia. Y eso es lo que nos complica la vida. Lo otro es la palabra no, y esto es súper importante. La palabra no es una magnífica palabra, sí se sabe usar,
Pero hay una cosa que no sabemos del cerebro, y es que el cerebro es polar. ¿Qué quiere decir que es polar? Que él se va de un extremo a otro. Cuando yo, por ejemplo, le digo a la gente, no piense en un elefante con un gorrito rojo, no piense en un elefante con un gorrito rojo, no piense en un elefante con un gorrito rojo, que es lo primero que pasa. A uno le da risa. ¿Por qué? Porque se ve divino el elefante. Realmente se ve hermoso. Pero es ¿por qué? Porque mi cerebro, para poder no pensar, primero tiene que pensar. Por eso es que ustedes ven que dicen, no bote basuras en este lugar. ¿Qué es lo que hay? Pues obviamente todos los lugares llenos de basura. Entonces, es súper importante en el Instagram no tenemos volumen. Lo voy a quitar, lo acabo de bloquear, pero no sé si funciona, si había que bloquearlo o no, entonces revisa, por favor. Entonces, es bien importante entender que cuando yo digo no y no lo sé usar, pues estoy haciéndole daño. No se le olvide salir con el tapabocas, que es lo que normalmente ocurre. La calle está llena de gente sin tapabocas. Entonces, yo tengo que aprender a manejar esto y es utilizar comandos positivos. ¿Qué son comandos positivos? Yo cuando enseño esto, le digo a las mujeres, señoras, nosotros somos culpables de lo que hacen nuestros hombres, porque nos paramos en la puerta, les damos un besito, los despedimos y les decimos, no se te olvide llegar temprano. Y a él se le olvida llegar temprano. No se te olvide pasar por la lavandería. Preciso, se le olvidó. Yo no sé si han visto todos los chistes que han salido ahora de cuando les tocaba la salida a mercar a los hombres. ¿Ya? Mi hermana se ha divertido porque mandó al marido a comprar cilantro y le dijo, ¿cuánto? Y le dijo, pues no sé, pida cilantro. El hombre le llevó 1 kilo de cilantro. ¿Ustedes se imaginan lo que es 1 kilo de cilantro? Esto es un monstruo. Además, el cilantro no pesa nada. Entonces, a veces como no comunicamos bien, y le digo, y no se le olvide traer el cilantro, así él se fue y se lo llevó. Nos reímos mucho y no hemos hecho sino burlarnos de cómo estamos dando la información y no. Entonces, uno, utilicen comandos positivos. Es súper importante hacerlo. ¿Ya? Recuerda sacar la basura, recuerda ponerte la mascarilla, recuerda mantener la distancia. Eso se llaman comandos positivos. Hay 3 más que ya les voy a decir. En eso que dice Mari de comandos positivos, nosotros lo jugamos al contrario, porque como entrenamos a la gente en lo que no deben hacer, la barrera de comunicación es cuando uno utiliza lo negativo. ¿Cuántas veces le ha pasado que ustedes llegan donde el jefe o que ustedes son jefes y uno no se da cuenta y le muestran el diseño y cuando uno califica y dice, como raro, ¿no? El juzgar con cosas negativas está generando de una vez una barrera en la comunicación y genera una predisposición. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo digo en bonito? ¿Cómo utilizo comandos positivos? ¿Y qué tal si le pusiéramos en lugar de juzgarlo en negativo? Que es a veces lo que uno hace con los niños. Cuando uno le dice que es que el dibujo no está bien o cuando está, uno como papá, ahorita que le reviso tareas todo el tiempo, ese dibujo no está bonito. No está bonito para quién, para él puede ser el dibujo más divino del universo y es cómo se lo digo, en qué tal si le pones. Entonces miren las barreras de comunicación que generamos con los comandos negativos. ¿Qué comandos positivos se iba a decir, Marisita? Hay 3 comandos que son negativos y ahora le voy a explicar uno de esos de los hijos porque me parece que es bien importante. Pero hay un comando, cuando uno tiene que utilizar comandos negativos, porque a veces ocurre, hay 3 que son muy buenos. Y primero, yo siempre le digo, utilice comando positivo. Pero si no puede, tiene que hacerlo negativo, dígale a la persona, evita. Ese es un comando negativo en positivo. Evita olvidar pasar por la lavandería. Evita olvidar el paraguas en tal parte.
evita ese tipo de palabras, hace que es un comando negativo usado positivamente. Hay otro comando y es rechaza, rechaza, rechaza las malas amistades, rechaza la droga, rechaza la gente que quiere hacerte daño, rechaza, es una palabra que es muy buena, que es un comando en negativo que se vuelve positivo. Y hay una, óiganme bien, una totalmente castradora. Esto tengo que decirlo, es castradora, es horrible, es una palabra que lo paraliza a uno, que crea un choque, pero es magnífica si uno la sabe usar. Y se llama ni. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner un ejemplo. Párese en la puerta, mire a su marido y dígale, ni se le ocurra llegar tarde. Le garantizo que no se le ocurre. ¿Por qué? Porque ese ni es castrador. Algo hay, pues pucha, ¿qué va a pasar? Sí, yo no sé si recuerdan una campaña que hicieron en televisión hace mucho tiempo, una campaña publicitaria, no sé quién la hizo, pero tuvo un éxito increíble, ¿ya? Esa campaña decía, sin preservativos, ni pío. Y ustedes no se imaginan el éxito que tuvo la campaña. ¿Por qué? Porque crea una castración. Cuando yo trabajo con seguridad industrial, es bien especial porque a la gente le dicen, no se le olvide ponerse los guantes. Por eso es que ocurren los accidentes en las empresas. No se le olvide salir sin el tapabocas. A la gente se le olvida. Pero si a usted le dice a una persona, ni se le ocurra prender la máquina sin guantes, no se le ocurre. ¿Por qué? Porque inmediatamente crea un bloqueo, es decir, es paralizante. Entonces, usándola bien, es muy buena. No la usen con el marido, pero úsenla, que les va a funcionar. En este momento, una de las cosas que más me ha impactado es esto. Cuando yo trabajé con el ejército en Tolemaida, que estuve trabajando con la escuela y en la séptima con 116, le decía a la gente eso, le decía, hombre, estamos teniendo dificultades de comunicación muy grandes. ¿Por qué? Porque la gente sacó una campaña que se llamaba No Más, no sé si se acuerdan de esa campaña. Cuando yo lo dije en el ejército, fue el único momento en que vi a todos los del ejército como, de verdad. ¿Por qué? Porque creamos una campaña que se llama No Más. Entonces salía una campaña publicitaria que decía, no más muertes, no más asesinatos, no más secuestros. Y en esa época se incrementaron, óiganme bien, los secuestros, las muertes y los asesinatos. ¿Por qué? Porque el cerebro anula el no. El cerebro como información lee el no, como información. Si yo llamo y pregunto, ¿hay gaseosa? No, señora, no hay. Mi cerebro lo lee. Es una información. Pero en programación, mi cerebro anula el no. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado en cómo lo manejamos. Y hay una cosa que dijo Sandra que me parece súper, porque creo que es un secretico de comunicación. Yo se lo enseño a mis estudiantes y creo que les va a ayudar a muchos papás. Y es que hay una palabra mágica para eso que usted acaba de decir, de cómo cambio la comunicación. Esa palabra se llama pero. Es muy mala, óigame bien, es muy mala, pero es muy buena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, por ejemplo, le digo, alguien viene y me entrega un trabajo, o mi hijo me muestra el trabajo, y yo le digo a mi hijo, sí, mi amor, te quedó bien, pero si lo hubieras coloreado sin tantas rayitas, lo que digo después del pero anula todo lo primero que yo dije. Todo lo primero que dije se anula. Entonces, cuando usted le dice a su marido, mi amor, yo te quiero mucho, pero si fueras más detallista, acabas de dejar de querer. Así de sencillo funciona. Pero el pero es magnífico si yo lo sé usar. Mi hijo hizo el dibujo, le quedó con rayitas coloreado feito. Entonces le digo yo, mi amor, si lo hubieras echado más azul, brillaría más, pero te quedó muy lindo. Se dan cuenta cómo
el cambio en una frase puede cambiar totalmente la expresión. Se dan cuenta cómo el solo hecho de usar una palabra de una manera diferente le da la oportunidad a uno de hacer cambios. Yo le digo a la gente, uno tiene que ser fanáticamente sincero. Óigame bien, fanáticamente sincero. Si quiere decir eso, ¿qué? A la gente hay que decirle la verdad. Si alguien la embarró, pues yo le tengo que decir que la embarró. No le puedo decir, ay, vida mía, pobrecito. No, si yo soy un jefe, yo tengo que decirle, hermano, perdóneme, pero esto quedó mal hecho, esto quedó mal hecho, esto quedó mal hecho. Y le digo todo lo que le tenga que decir. Pero después de eso le digo, pero valoro el esfuerzo que hiciste, pero reconozco que hiciste todo lo que podías para eso. Entonces, es súper importante recordarlo. Entonces, recuerden, el no, aquí les voy a enseñar un secreto adicional, el no es muy bueno si yo lo sé usar. No sé si les ha pasado que usted le dice a una persona, no lea esto. Uno ve un avisito que dice no lea esto y uno es así. A ver cómo hace para verlo, para leerlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebro anula el no. Entonces, yo le molesto mucho a las mujeres cuando trabajo con ellas, molestándolas a nivel de relación, porque les digo, hombre, párense junto a su pareja y díganle a su pareja, yo no quiero que te cases conmigo. Y van a darse cuenta qué pasa. Entonces, chicos, hay que saber utilizar las palabras. Recuerden, el no, si lo sé usar bien, si no, comandos positivos. Digan lo que quiere decir. Tercero, si voy a utilizar comandos negativos, digo, evita, rechaza. Hay una que no les dije y es deja. Si tienen un niño pequeño, no le digan, no toques, no toques, no toques, no coja eso. Es el peor error que pueden cometer. Díganle a la persona, deja ahí, deja ahí. Y eso es un comando negativo en positivo. Y la última, ni. Así que ni se les ocurra perder la conferencia de mañana, ni el final de esta noche. Y en eso que dice Mari, además por eso digo, es una maestra, es cuando mi hijo nació, yo tengo dos hijos, Emilio y Silvia, cuando Emilio nació, Emilio se me enfermó mucho de chiquito, el miedo que uno carga, bueno, y Emilio vivía muy enfermo y aprendimos a rezar y yo recé, nos inventamos una oración nuestra y siempre rezábamos, abuelito Silvio, abuelita Nelly, sean nuestros ángeles de la guarda, ayúdame a ser un niño muy sano, muy tranquilo, muy inteligente y muy feliz. Y un día Mari nos oyó a rezar y dice, ¿cómo así que ayúdame a ser un niño muy sano? Le digo yo, pues sí, para que Emilio sea sano, porque se enferma mucho, pero es que es un niño enfermo. Y yo, no, pero como se me ha enfermado tanto, cuando nosotros rezábamos todo el tiempo el ayúdame a ser un niño sano, él le está diciendo a su cuerpo y a su cerebro que no era un niño sano. Mari me hizo cambiarle eso y ahora con mis hijos rezamos y damos las gracias porque soy un niño muy sano, lo estoy dando como un hecho. Pero miren lo que hace la diferencia de una palabra en el cerebro de un niño. Y si ustedes hablan con mi marido, con mis hermanos o con mis hijos, la vida de Emilio cambió radicalmente porque Emilio no se volvió a enfermar, pero lo que es el poder de la palabra. Todas las noches nosotros rezando, ayúdame a ser un niño sano, a pesar de que estuviera sano, pues hacía que se viviera enfermando. Y la otra palabra maravillosa que yo aprendí de Mari y que la disfruto o que abolí y además yo dictaba clases en Escuela Caracol a futuros presentadores. Entonces dictar clases de presentación a los chinos es súper chévere porque además son chinos que están preparando para presentar en cámara y una cámara asusta, las luces, la cámara. No, es que es muy difícil, no, es que es muy difícil. Y entonces teníamos multas para el que dijera la palabra difícil, porque entre difícil y poco fácil hay una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, en mi casa está prohibido decir el difícil. Entonces, a mí me encanta oír a Silvia, que tiene 7 años, decir poco fácil. Es que eso es poco fácil. Y les voy a decir
lo que son los niños. El otro día saqué el carro con la reja cerrada, entonces yo dije que yo no quería volver a manejar, choqué el carro, dañé la reja, no sé qué, es que es muy difícil parquear en ese parqueadero. Mamá, ¿sabes por qué te chocaste? Porque todo el tiempo dices que es muy difícil parquear. Tienes que decir, es poco fácil. Entonces, uno empezar a educar a una persona, pero además a sus compañeros de trabajo, a que hablen, y en el otro es en el de tratar. Si tienen un niño cerquita, hagan lo que salte un charco y dígale, listo, salta de un lado a otro. Y el niño de tira y salta. Díganle a un niño, trata de saltar. El niño hace y se frena porque uno le está diciendo, trata de entregarme el trabajo mañana, trata, y cuántas veces utilizamos el trata y el difícil. Entonces, el poder de la palabra de verdad es maravilloso, pero cuando uno se oye, es que uno dice, yo digo todo eso. Y además, tengo un libro aquí de un curso que yo había tomado que se llama El síndrome de Maripili, y me encanta este libro porque tiene una cosa y es el autosaboteo. A veces uno dice, es que él me trata, es que él no me pone cuidado, es que él no me entiende, y a veces somos nosotros que no nos hacemos entender, y hay una cosa que dice Maripili en temas de comunicación y es, y díganme quién de ustedes no ha dicho esto, voy a decir una bobada, y utiliza uno, voy a decir una bobada, y uno mismo está diciéndole a la junta directiva, a los estudiantes, voy a decir una bobada. Entonces, cuando ustedes dicen eso, ¿qué le está quedando en el mensaje a las personas que están oyéndolos o están leyendo? Entonces, eso es importante de ese tipo de palabras. No sé qué otro tipo de palabras, Marisita. El nombre del libro está preguntando Sandra Montenegro en Facebook. Ay, se llama este es un libro de mujeres, se llama El síndrome de Maripili, el miedo de las mujeres a no ser queridas. Y este es un libro que es de cómo nos autosaboteamos las mujeres en muchas cosas, porque es el poder de la comunicación. Es que yo quiero que me quieran, ay, quiero que yo les guste, además pregúntenle a un profesor hombre qué quiere de la clase. Yo quiero ver si saben. Yo quiero, ay, no, es que yo quiero que digan que soy una chévere, que queremos, y cómo en los objetivos de comunicación nos ponemos autosaboteos nosotros mismos. Entonces, eso es una cosa que también es maravillosa. Y en el tema de las historias, cuando uno cuenta las cosas tipo historias, así como dice Mari, eso del ni se le ocurra, cuando uno le mete, entonces no hay nada más maravilloso que uno decirles, les voy a decir una cosa, y hago un silencio, estoy generando una expectativa. Entonces es cómo manejo los silencios, cómo juego con las palabras para generar un impacto. No hay nada más maravilloso que uno diga, no, mejor no. Ay, si ya quieren saber, ay, no, sí, diga. Y eso genera un impacto para que lo que uno diga le genere un impacto a las personas en las que uno está comunicando. Entonces, cuando Gabriel García Márquez hablaba de eso, de hay dos tipos de personas, las que saben contar historias y las que no, es cómo puedo decir cuando se presenten. Hay una cosa que se llama el elevator speech, y es cuando Mari decía, ay, voy a mirar si puedo mostrar una cosa de acá, espérense, las busco y se las muestro, porque cuando Mari decía ahorita que hablaba de la comunicación no verbal, se los voy a mostrar acá. Cuando a Mari hablaba de eso, yo preparé unas cositas que quería mostrarles acá, que se las voy a mostrar, y es, ¿ahí están viendo? Sí. Con esto arranco con los medios a los que estoy, ¿me oyen? Sí. Marisita, ¿me ven? Bueno, una empresa, entidad o persona que no sale en los medios no existe. Y si sale mal, es mejor que no hubiera existido. Eso pasa con las comunicaciones. Si uno no dice nada, no se da a conocer. Entonces es mejor darse a conocer. Pero si se da a conocer mal, es mejor que no. Y cuando a Mari hablaba de esto, este señor es muy importante en temas de comunicación y se llama Albert Mehrabian. Y esta bolita que ustedes ven acá es cómo se reparte la comunicación. La comunicación no es solamente yo venir y decir acá, les voy a decir todo este chorrero de ideas, sino el qué digo, el cómo lo digo, el cómo me veo. Entonces, esto es una regla que María hablaba del 55%, en temas de comunicación se llama el 7-38-55, es lo que rigen las conversaciones. Mari, ¿el 55 qué es? El lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo.
¿El 7 qué es? Es el lenguaje verbal, eso el poder de las palabras. ¿Y el 38 qué es? Se llama el lenguaje paraverbal, es decir, el tono de la voz. Eso quiere decir... Ahí yo les digo un chistecito que siempre cuento, pero además que de verdad a uno le pasa. ¿No les ha pasado que a ustedes les dicen de la misma manera? Y yo arranco esto con un chistecito de un señor que se llamaba Hijo de Tantas y vivía en un pueblito y todo el mundo, pero además lo decían de verdad, hola, hijo de... Entonces, hijo de... Listo. Hola, hijo de tantas. Y el hola, no sé qué. Hola, hijo de tantas, tráigame no sé qué. Oiga, usted si es mucho hijo de tantas, no a vernos no sé qué. Y un día llegó un señor nuevo al pueblo y le dice, oiga, hijo de tantas, venga para acá. Y saca al señor y le mete 3 tiros. Y todo el mundo en el pueblo le dice, oiga, ¿qué le pasó? Pues no vio lo que me dijo. Pues sí, le dijo lo que le decimos todo. Ah, sí, pero es que no me gustó el tonito. Y el tonito es eso. Yo les puedo estar hablando a ustedes acá, diciéndoles, a mí me encantaba porque cuando trabajé en la Cancillería tenía además una jefe que era espectacular, que tenía el poder de decirle a las personas cuando estábamos en las discusiones privadas con otros mandatarios, de decirles, usted es una... Pero como lo decía con un tonito, todos quedaban enamorados, no se sentían insultados y eso es maravilloso, el poder del tonito. Entonces, este pedazo es muy importante porque el 55 es fundamental. Miren que esto es el que les estoy diciendo, la idea, pero esto es, si yo, por ejemplo, les hablara acá de una manera súper aburrida, donde el tono ni siquiera, eso es lo que me gusta de las Cardona, que somos enfáticas, le ponemos tono, le damos forma a la comunicación. Entonces uno puede tener un mensaje muy sencillo o un mensaje muy contundente. Les voy a decir una cosa muy importante. O les voy a decir una cosa muy importante, que ahí es donde uno entrena a las personas. Cuando está con los niños, mi primer trabajo en Caracol fue en un programa que se llamaba Filísimo y además ahí descubrí el poder de la comunicación con los niños, porque logra uno que digan, pero además uno lo logra con las personas, que digan lo que uno necesita oír. Y yo decía, qué trampa esto para las entrevistas, porque si uno le dice a un niño, cierto que a ti no te gusta, ¿qué responde el niño? Porque de una vez estoy manipulando la respuesta. ¿A ti no te ha pasado que tus papás, los niños, y les puede haber pasado 1000 veces? No. Y lo otro es, ¿dónde me paro cuando hablo con un niño? Cuando yo hablo con un niño y le quiero decir algo, si yo estoy parado aquí y mi hijo está allá, estoy en una pose donde le estoy dando una orden. Con los niños, lo más efectivo, además, es si me paro y lo miro a los ojos, si yo estoy a la misma altura de ustedes. Por eso cuando los jefes se le paran a uno en el pupitre y uno queda así, queda en una posición de inferioridad. O los niños así, cuando uno quiere que el niño se conecte con uno, entonces además el niño empieza, uno le está hablando, óyeme, mírame, y uno lo obliga a que tenga un contacto visual porque nos comunicamos con el cuerpo, con lo que estamos diciendo. Si yo estuviera aquí hablándoles, diciéndoles la importancia de la comunicación, ¿será que estaría llegándoles el mensaje como debería llegarles? ¿O de las personas que se mecen mientras están hablando? Entonces, la comunicación no verbal es importante. ¿Cuál es más importante de las 3, Mari? Hay una cosa que es súper especial que la gente entienda y es el 93% de la información que damos, óigame bien, 93% no tiene que ver con las palabras. Yo por eso se lo digo a la gente, le digo, usted llega y dice, el marido le dice a uno, mañana viene mi mamá a quedarse un mes, y uno hace, y después dice, chévere, pero usted ya hizo así. Y el cerebro del otro lo leyó. En comunicación hay una frase, una premisa, una frase que nosotros usamos y es, cuando hay 2 lenguajes, recuérdenlo bien, cuando hay 2 lenguajes y uno de ellos es incongruente con el otro, el cerebro va a leer el que es más fuerte. Siempre recuerden eso, cuando hay 2 lenguajes y uno de ellos es incongruente con el otro, el cerebro va a leer el que es más fuerte. Entonces, mi marido me dijo, mi mamá viene mañana, 55%.
7%. Chévere. El cerebro de él ya leyó el 55%. Eso le va a valer una pelea. Eso le va a valer un conflicto. Pongo un ejemplo de parejas. Usted dice, usted llega, se acuesta y le dice a su marido, ¿quieres que hagamos el amor? Y usted se voltea de espaldas y le dice, bueno, pero usted está de espaldas a él. ¿Qué le está diciendo? Olvídese, hermano. Entonces, hay miles de conflictos que comienzan por eso. Sí, el lenguaje, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Una de las cosas, por eso yo le dije a Sandra que nos ayudará. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a manejar el cuerpo, miren lo que ella decía de, sí, yo estoy así. Y si yo me paro aquí a decir, vamos a hablar sobre motivación. Porque estar motivado es muy importante. ¿Ustedes creen que uno puede llegar a la gente? No puede llegar. Entonces, yo necesito aprender a tener los tres. Porque la gente dice, la palabra no es importante, porque es el 7%. Discúlpenme. Cuando yo enseño esto, le digo a la gente, el poder más grande que nos entregaron fue el poder de la palabra. A través de él construyes o destruyes. Así de sencillo. Mi marido, 4 días antes de su accidente, dijo, qué rico sería levantarme y no tener que pensar en nada. Hoy en día se levanta y no piensa en nada. Muchachos, hay que aprender a conectar esto y con esto que es el corazón. Hay que aprender a conectarlo. ¿Para qué? Para poder realmente tener resultados de excelencia. Iba a decir algo. Quiero decir una cosa, cuando Mari habla de la comunicación no verbal, yo soy de verdad una persona muy acelerada, que hago muchas cosas, entonces todo el tiempo vivo, mi chica, y de verdad cuando ustedes me ven así. Y entonces si uno ve a una persona así y no lo hago consciente, por eso me gusta cuando me veo, porque cuando me veo digo, pucha, pero ¿por qué? Además me afecta cuando mi hija viene y me dice, además porque puedo estar haciendo algo y como tengo la costumbre de esto, ella viene y me dice, mamá, ¿por qué estás brava? Y yo no estoy brava, pero como esto se me volvió una muletilla, uno tiene muletillas verbales o muletillas físicas, entonces hay personas que además ya vivimos con esto arrugadito y estas arruguitas ya las tenemos y a veces no nos damos cuenta. Cuando yo voy a dictar, además arruguen todos la frente que los quiero ver arrugando la frente. Arrúguenla. Entonces se le hacen estas, mire, a María la veo, entonces se le nota a uno que uno está incómodo, molesto, y además porque es que uno puede estar molesto por algo de la casa, pero la gente va a decir, ay, esta vieja le ama mera la reunión, ay, acuérdense que la comunicación está dada por lo que el otro interprete. Entonces yo le digo siempre a las personas es, suban ahora las cejas lo que más puedan, y ahora arruguen la frente con las cejas subidas. No se puede. Entonces lo que yo hago es cuando estoy con ustedes, trato de tener las cejas arriba porque eso me obliga a no arrugar la frente y es, miren mi cara cuando estoy así hablando con ustedes y miren mi cara cuando estoy hablando así con ustedes. El mensaje es totalmente distinto a si tengo las cejas arriba. Y es una cosa tan sencilla para los jefes que a veces cuando yo hago que los vayan a salir es suban las cejas, suban las cejas, suban las cejas y yo hago ejercicios físicos para empoderar a la gente en ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se va a enfrentar a una situación y hago es, crucen los brazos y las piernas y crucenlos ustedes ahorita acá y además uno se está cerrando y el cuerpo se empieza a enconchar antes de que salgan a un entrenamiento de voceros y ahorita les voy a poner ahí el nombre de una persona que se llama Amy Cuddy, que ella habla de las poses del poder. Uno tiene que empoderar el cuerpo, eso no quiere decir que uno lo haga al frente, pero es cuando uno se estira las manos y las piernas y además desperécense y todo está haciendo que el cerebro bote unas hormonas que lo que hace es que
fluyan cierto tipo de hormonas en nuestro cuerpo que hace que nos sintamos distintos y hablemos distinto. La mente está como el cuerpo está. Cuando uno está cerrado, cuando uno está cruzado, además en reuniones que uno está así, piernas cruzadas, brazos cruzados, no está dejando ni que entren ni que salgan cosas. Abrirse, estirarse, empoderarse para tener poses de poder, para estar abierto, que eso es importante. ¿Qué más iba a decir, Marisita? Pues son las 6:30 de la tarde, llevamos 1 hora y media en esta historia. Eso quiere decir que estamos a punto de terminar, pero he leído leyendo a la gente. Entonces, quisiera hacer algunas cosas o preguntarle algunas cosas que es importante que la gente tenga en cuenta. Están diciendo que eres magnífica, ¿o yo? Y le mandaron eso. Muchas gracias. Está diciendo, no quiero que se termine, quiero más. No se preocupe, yo me la vuelvo a robar otro día. Gracias por este temazo, 20 puntos. Es decir, hay muy linda información, pero alguien decía que una de las cosas más difíciles es lograr empatía con el lenguaje no verbal. Y hay una cosa que yo quiero que sepan, y yo quiero que Sandra la complemente, porque es ahí donde tenemos que aprender a manejar. Nosotros decimos, una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero alumbra mucho más. Recuerden eso, una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero alumbra mucho más. Mire, yo no soy una mujer que sonríe, yo no sonrío mucho, he aprendido a sonreír. Ustedes me hubieran visto hace 20 años, qué vergüenza. Yo debería devolverle la plata a mis primeros alumnos de PNL, porque esto no lo sabía en esa época. Y entonces, obviamente, no era fácil para mí, pero cuando aprendí que la gente ve esto y que los primeros 5 segundos son fundamentales, óiganme bien, los primeros 5 segundos cuando alguien te ve son fundamentales para saber si se quedan contigo o no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sonríe. Una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero alumbra mucho más. Eso genera empatía. ¿Qué otra cosa genera empatía, Sandra? Depende si estamos físicamente en la mano, un apretón de manos de una mano que, o sea, seca, a veces nos sudan las manos y eso es una cosa, pero si yo sé que me sudan mis manos, lo que tengo que hacer es, le voy a dar la mano, me la limpio y se la doy con ganas, porque eso demuestra seguridad, gusto, el no tener la frente arrugada. Y muchos no tenemos la culpa porque esto no lo cobran los años o los gestos, pero cuando uno tiene, lo más maravilloso es el nombre. Cuando uno le dice ¿cómo es que es tu nombre? Quiero. Entonces yo trato, además porque tengo una memoria de pollo, pero busco que la gente tenga sus nombres puestos y aprendérmelos como sea, hago ejercicios de mnemotecnia para aprenderme los nombres de la persona, porque eso es lo más maravilloso, porque cuando uno dice, por ejemplo, como dijo Magda Judith, no hay nada más poderoso, uno dice, miércoles, me está teniendo en cuenta, sabe quién soy yo. El reconocimiento empodera y eso es importante, el reconocimiento. Y les iba a decir solo una cosa de lo que Mari estaba diciendo que en algún momento lo podemos mirar y es eso que Mari está diciendo de los gestos y demás. Eso le costó la presidencia a Nixon y hay una cantidad de estudios que muestran eso. Hicieron un estudio de por qué, miren, se los voy a contar súper rápido para que lo vean. Este es el primer debate televisivo que hubo en la historia de la presidencia de Estados Unidos y cuando uno ve, miren a Kennedy puesto paradito derecho y Nixon todo el tiempo estaba recostado y apoyado en el atril. ¿Qué pasó con él? Para que ustedes cuando puedan le echen una mirada a eso y a veces son cosas que nos superan a nosotros. Tenemos problemas en la casa, con el marido, con los hijos. Nixon tenía un problema de rodilla. Y él no canceló su gira. Cuando los invitaron al primer debate, Kennedy canceló los viajes y se dedicó en la terraza de su hotel a estudiar, a prepararse. Entonces, cuando va al primer debate, está bronceadito, peinadito, divino. Cuando salen, les dicen que si quieren que los maquillen y Nixon dice no.
pero porque él llevaba su maquillaje, su maquilladora. Entonces Nixon, como el otro dijo que no, pues también dijo no, y resulta que el otro se echó, y además estaba bronceadito divino. Nixon tenía un problema de rodilla, y como el debate era de pie, el dolor, entonces por eso se apoyaba en el entonces el uno se ve todo erguido, todo bien puesto, y el otro recostado, y empieza Nixon a sudar. Las imágenes que hay en internet de Nixon sudando, cuando uno ve a un político sudando, ¿qué dice? Está asustado, está nervioso, está diciendo mentiras, y en realidad él estaba enfermo, adolorido, arrugaba la frente. Entonces, para que se den cuenta cómo nos están viendo. Y para cerrar, lo que les quería decir es, hay que comunicarse desde la persona con la que vamos a hablar. Y yo lo decía esto en un curso con profesores, y es, un profesor le dice a los niños, dime 3 frutas, y el niño le dice 3 bananos, y le dice, no, 3 frutas, por ejemplo, pera, manzana, banano. Entonces al niño dice pera, manzana, banano. Y otro día después, el mismo profesor le está enseñando, si tengo 3 manzanas en una canasta y 2 duraznos, meto 2 duraznos, ¿cuántas frutas tengo? Y el niño le dijo 2. ¿Por qué? Porque él le había dicho que, entonces, ¿qué interpreta el niño? Entonces, ojo que la comunicación está dada por lo que él está entendiendo. ¿Cuántos les ha pasado a ustedes que están con sus hijos o con sus niños y en la televisión les dice, soplen todos? Y los niños soplan. Para que me ayuden a tumbar, no lo van a poder tumbar. ¿Por qué? Porque están entendiendo y siguiendo esos comandos. Les había dicho que pensaran un momento duro de sus vidas, y esto es para que digan qué historias se están contando. Este ejercicio a veces no es muy rápido. Esa misma historia que les pasó, ahora la van a convertir a que ustedes son el héroe o la heroína de esa historia. Entonces a veces es difícil contarla porque yo quiero contarla. Sí, es poco fácil. El cómo resulta que iba a contar el día que me robaron, o el día que me pasó, o el día que me estrellé. ¿Cómo convierto esa historia a que yo fui héroe o heroína de esa historia? Es poco fácil porque estamos acostumbrados a tener una narrativa distinta. Y escojan qué personaje quieren ser en su vida. Miren los muñequitos de Winnie the Pooh. Uno puede escoger ser el saltarín que vive feliz, o puede ser el consentido, o puede ser el burro, donde todo me persigue y me pasa mal, a mí nada me sale bien. Escojan qué quieren ser en su vida, y eso se los da el poder de la palabra. ¿Cómo estoy? Bien, ahí por no preocuparlo, bien. Huepucha, puedo tener 1000 problemas, pero estoy bien. A veces las personas se van al extremo de bien y mejorando, excelente, y ahí uno dice como se le corrió la teja, pero es empoderen sus palabras, qué tipo de persona quieren ser. Si yo quiero ser el burro, quiero ser Igor, quiero ser el conejo saltarín, y ahí está el poder de la palabra. Muy bien. Entonces, unos minutos más solamente para poder como cerrar un poco. Ay, Dios, se apagó esto. Para poder cerrar un poco las preguntas que hay pendientes de esta historia. ¿Cómo dar las malas noticias? Esto es algo, alguien decía que le tocó decirle a una persona que había muerto a alguien, y después se sintió como un robot y se sintió muy mal. Hay que aprender a crear empatía, hay que aprender a meterse en los zapatos del otro, conectarse con el otro. Muchas de las cosas que pasan a veces en televisión, en los noticieros, es que uno mira al periodista, está contando una mala noticia y está así, tateado de la risa, y entonces uno adentro dice, pero usted es mucho idiota, ¿ya? Entonces no conecta la emoción. Recuerden, el 55% de la información lo da el lenguaje no verbal, lo da el tono de la voz. Entonces tenemos que aprender a manejar eso. Y cuando tenemos que dar una mala noticia, pues es súper importante que nosotros nos metamos en los zapatos de la otra persona, en los zapatos del que tengo al frente, cómo va a sentir él, cómo se va a comportar él, porque me parece que es muy especial.
hay una cosa que dijo Sandra que para mí también es que ella hablaba de cómo crear, cuando dijo los 19 puntos del fondo, de todo esto, y alguien decía que ella ve a la chica de City Noticias y se hace en un lugar tan encerradito que a ella le da claustrofobia. Fíjense cómo, vas a decir algo, cómo a veces perdemos la oportunidad y cómo a veces nosotros nos quitamos la posibilidad de transmitir lo que queremos y a la otra gente le crea angustia. Uno piensa que no, pero a la gente le crea angustia. Entonces uno se siente, ay, Dios mío, ¿cómo estará ahí cómoda y sentada? Uy, usted sí está bien, no sé qué. Entonces es bueno entenderlo. ¿Qué es clave? Chicos, así como lo está hablando Sandra, esto es fundamental para la vida de los papás y los hijos. Recuerden, sus hijos los están viendo, sus hijos los están mirando. Y si sus hijos los están mirando, y si usted, estoy trabajando, dame el favor y no se mete. Esto que dijo Sandra es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hijos dicen como en la metáfora, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? ¿Cuánto vale un minuto de tu tiempo, papá? Porque no tienes tiempo para mí. Siempre tengo que recordar que yo soy profesional, pero soy padre, pero soy compañero, pero soy pareja, pero soy esposo. Y esto realmente es importante. Y una cosa, alguien preguntó que un tip para una entrevista. Entonces, antes de irse, por favor, denle un tip para una entrevista porque me parece importante que la gente lo pueda tener. Un tip para entrevistas. Pero hay muchos. Un tip es estar abierto, no cerrarse. A veces la gente cree que me sobran las manos, entonces como no sé qué hacer con ellas, las cruzo. Yo lo que trato de tener es algo que me ancle y me empodere. Entonces tengo un esfero y una hoja donde anoto, cargo una libretica, porque el cerrarme hace que me estén interpretando de una manera distinta y siempre trato de comunicar con emoción. ¿Qué quiero que la persona siempre comunico con emoción? Entonces, si me presento y yo les digo que yo soy Sandra Cardona, comunicadora social y periodista, que me gradué en 1993, que llevo trabajando 15 años y lleno de información a la gente y de datos. Cuando me presente yo digo, soy Sandra Cardona, mamá, esposa, comunicadora social, periodista, porque le estoy diciendo de una vez, me importa mi tema familiar. Cuando me preguntan de cosas del momento más feliz de mi vida o el más duro, entonces uno siempre trata de buscar un momento de cosa laboral que diga el día que logré. Yo trato de hablar, por ejemplo, el día que cuando me dijeron que tenía cáncer de piel y que era un cáncer de piel no de los más sencillos, sino de los medianos, hay mediano, entonces empieza uno a hablar de cosas que le generan un impacto o una emoción, es qué quiero decir que me recuerden. Entonces, por ejemplo, yo cuando comienzo en una entrevista o cuando me presento, digo, soy Sandra Cardona, la mayor, la menor, entonces atrapada en la mitad de 10 hermanos y 20 sobrinos. Por ejemplo, me acuerdo que comíamos en la mesa del comedor, estoy dando datos descriptivos que hablan de una familia grande, unida, en fin, es ¿qué empiezo a contar de historia? Los datos pasan, la gente no se acuerda, la gente no entiende qué quiere decir 1.4 billones, cuando usted le dimensiona, con eso pueden alimentar a tantas personas o construir, entonces es ¿qué voy a decir que genere una emoción de mí? Que digan, ella es una mujer responsable, ella es una mamá dedicada. ¿Qué quiero comunicar? La emoción, tocar el corazón de quien me está entrevistando. Me está entrevistando un ser humano y hay que tocarle el corazón. Y alguien pregunta ahorita que cómo contestan a la típica pregunta, ¿por qué le tenemos que dar el puesto a usted? ¿O por qué debemos darle la vacante a usted y no a otra persona, a otro de los postulados? ¿Qué contestaría uno a eso? Pues es que no es una respuesta de cajón, ahí es desde mi sentir y mi emoción. ¿Por qué tengo que estar yo acá?
porque ¿qué tengo yo para aportar? Porque yo no le puedo decir porque no conozco los otros, además porque es que uno no va a demeritar a nadie. Cuando uno le dicen, ¿y por qué los otros no se merecen? Pues no sé, es que no los conozco, no tengo cómo calificarle. Yo le puedo decir que en mí encuentra una persona que es esto, esto y esto. Cuando me pongo a compararme con los demás, por lo general demerito a alguien. Y es, además no tengo cómo calificarlos. O sea, ¿por qué me tiene que dar este puesto a mí? No conozco a los otros, no podría decirles, yo no sé cómo son las otras personas que están. Le puedo decir las cosas buenas que yo tengo, que son esto, 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 porque además es muy tenaz uno de meritar a otra persona, entonces no dejarse llevar a esos extremos de comparación. El juzgar es lo peor que existe. Y lo otro que les iba a decir es, ojo con la comunicación no verbal. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa, y como hago cara de brava, entonces hoy, por ejemplo, estaba planeando una cosa y estaba escribiendo y empiezo a hacer como mientras chateaba y escribiendo en el celular y mi hija me dice, mami, ¿con quién peleas? Escribiendo en el celular y me ve la cara, porque a veces los gestos dicen más que nosotros, tenemos que ser congruentes, a veces le dicen a uno, yo juego mucho también con las palabras, con el claro que no, claro es, claro que no es, claro que, claro es, claro. Claro que no. El totalmente gratis. Yo le digo a la gente, dígame dónde hay algo medianamente gratis. Nada, si no, no es gratis, porque si es medianamente gratis le van a cobrar la mitad. Entonces, el totalmente gratis, por eso es que uno debe ensayar lo que dice, lo que escribe y grábense para una entrevista. Grábense, mírense cómo se ven, cómo se sientan, cómo sueno. Y ustedes gústense, enamórense de cómo se ven y cómo se oyen. Y una más, nuestra última, dice, ¿cuál es una ventaja, es una desventaja ser muy expresivo con el rostro? ¿Ya? ¿Es bueno o no es tan bueno ser muy expresivo? A mí el comunicar con el cuerpo siempre es una ventaja, pero si uno lo sabe canalizar, porque si las expresiones son positivas, entonces si a uno le están diciendo, le va a tocar trabajar de no sé qué, y uno está haciendo cara como de, pues de una vez ya le van a decir que no. Entonces es bueno ser expresivo cuando uno dice, entonces, ¿cómo manejo la expresión? Porque si yo hago de una vez como... Entonces es expresivo, es muy bueno porque todo comunica, pero hay que dominar esa expresión. Eso es como, o sea, habla, el cuerpo habla, entonces hay que callar el cuerpo. Es como si a uno le dicen, ¿te gustaría? Y uno dice, no, 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 no. Entonces esos gestos son peligrosos. Ok. Y a una de las cosas que uno aprende en PNL se llama ser dueño de su rostro. Y esto hay que aprenderlo. Hay que aprender a controlar, a saber manejar. El cerebro no sabe mentir. Eso es algo que es súper importante que entiendan. Si algo me molesta, yo lo voy a mostrar en mi gesto, pero puedo aprender a controlarlo y eso va a ser una ventaja a mi favor. Yo quiero darle las gracias a Sandra. Se nos fue Facebook. No sé por qué, algo pasó, pero no sé qué pasó. Entonces, quiero pedirle el favor. La gente estaba preguntando dónde es que si usted sigue en redes, que cuáles son sus redes, que si se pueden comunicar con usted. Entonces, por favor, cuéntenos dónde la pueden ubicar o dónde la pueden ver. Yo tengo un Twitter que es @sanvicar, yo me llamo Sandra Viviana Cardona, entonces es San B pequeña I, Car de Cardona, San Vicar con B pequeña. Estoy en Facebook como Sandra Cardona, pero me pueden encontrar en Seres de Excelencia. Yo soy una alumna más de Seres de Excelencia y soy feliz de poder ayudarlos a lo que necesiten, además porque creo que a mí me ayudó mucho Mari enseñándome cosas de comunicación, me ayudaron en mi universidad y creo que es un deber el compartir lo que uno sabe con otras personas. Entonces lo que necesiten a través de Seres de Excelencia, de Mari, o tengo un Twitter que es @sanvicar con B pequeña, Sandra Viviana Cardona, y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Ok, chicos, ya lo saben. Aquí alguien estaba diciendo que la iban a invitar segunda, tercera y las veces que fuera. La reunión queda grabada en YouTube para que no se preocupen. Ahí la van a poder encontrar. A Sandra la pueden, ya saben que es mi hermana, entonces a mí no se me pierde. Entonces, con el mayor de los gustos, en lo que nosotros podamos ayudarles, podamos acompañarlas. Hay mucho que aprender
de comunicación. Si se dan cuenta, es una mujer maravillosa. Si se dan cuenta, sabe mucho y tiene trucos muy buenos debajo de la manga. Entonces, nos permite poder funcionar de una manera para llegar. Recuerden, es muy importante, si ustedes tocan el corazón, logran una comunicación efectiva. Es muy importante aprender a tener un equilibrio entre lo que dices con tus palabras, lo que haces con el tono de tu voz y lo que hace tu cuerpo. Si ustedes aprenden eso, si aprenden además que hay gente visual, que hay gente auditiva, que hay gente kinestésica y que podemos llevarle a todos y que podemos lograr enamorar, eso lo hace un amante. Por eso es que enseñamos a ser amantes perfectos para lograr resultados maravillosos. Yo le digo a mis estudiantes, y esto solo para que se queden con una sonrisa en su cara, que a veces lo único que tienes que hacer es aprender a manejar tu cuerpo y decirle a tu pareja cuando estás en plan de enamorado, decirle a él o a ella, yo sé que mereces a alguien muy bueno y mire lo que hace su mano. Yo sé que mereces a alguien especial y mire lo que hace su mano. Y si ustedes empiezan a coordinar y a equilibrar, van a lograr resultados maravillosos en su vida. Tristemente, lo hacemos totalmente al revés. Le decimos a alguien, pero yo no tengo la culpa y miren a dónde está apuntando la mano. Ahora miren qué van a hacer con sus cuerpos, con sus manos, con su tono de voz para que enamoren. Enamorar es fácil y mantener a alguien enamorado es llevarlo donde realmente queremos llevarlo. Así que aprovechenlo, muchachos, disfrútenlo. Hermanita, Dios la bendiga, nada más que para usted. La quiero mucho. Que Dios le pague. Gracias a usted por invitarme, además porque es un honor, de verdad, lo que Mari me ha enseñado me cambió la vida. Entonces, exprímanla y sáquenle que es un ser maravilloso, es un don muy especial y tenemos que contagiarnos de ella. Mañana, recuerden, Hablemos un ratico. Así que mañana tenemos desde el nacimiento hasta los 7 años para que ustedes vean qué fue lo que hicieron o lo que hicimos con nosotros. Que Dios los bendiga, chicos, los quiero mucho, que Dios los acompañe. Gracias, tuvimos como 300 personas conectadas en todas las redes. Gracias por estar con nosotros, son ustedes los que hacen esto posible. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y recuerden, estamos bien, estamos sanos, estamos a salvo. Mañana a las 5 de la tarde exactamente igual. Y que Dios no hay que pedirle, hay que darle las gracias. Todos los días, gracias Dios, porque estamos bien. Gracias porque cuidas de nosotros. Gracias porque yo sé que seguimos estando sanos. Que Dios los bendiga a todos. Una feliz noche. Que Dios los acompañe. Hermanita, Dios la bendiga. Gracias. Todos muy bien. Que Dios la bendiga. Chao. Gracias, Malú, por haber estado así. Gracias, Yelitza, que son nuestros ángeles. Gracias, Paolita. Esta es la gente que está...